bienvenida. Ya usted sabe, mi nombre es la doctora Lira, quien va a compartir con usted un rato sobre temática de estudio importante que es el lenguaje 2 dentro de los campos universitarios. ¿Por qué es importante dentro de ese proceso de formación, ese proceso de formación profesional, en esos procesos de carrera que ustedes están haciendo? Es importante el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje 2, hablamos también de esos procesos de formación del discurso, tanto oral como el discurso escrito. Es importante que tomemos en cuenta el desarrollo del lenguaje como un proceso y que está dado, y eso es una facultad del ser humano, solo del ser humano. Entonces tenemos que a través de códigos, a través de ese conjunto de códigos, podemos dar, y a través de la palabra y a través del habla, podemos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y vamos desarrollando de manera de manera de conciencia, perdón, una forma de establecer el lenguaje en estos tiempos tan real de evolución y podemos tener una herramienta importante dentro de este proceso del lenguaje que es la tecnología. La tecnología, con la tecnología el lenguaje cambia, ¿sí? En esos procesos en que si el lenguaje es un conjunto de signos y que nos va dando el desarrollo de palabras a través del habla, algunas palabras caen en desuso y otras aparecen. Esto quiere decir que la tecnología marca el pulso de otras maneras de comunicarse, como lo estamos haciendo hoy. Y en consecuencia de la aparición de nuevos términos a través de la tecnología, porque debemos indagar, porque debemos buscar, porque debemos investigar, debemos darle a esos procesos, y es el avance del lenguaje que nos va dando y es propicio en estos tiempos de impacto y que la tecnología como herramienta ha incrementado el grado de discurso y de significación y concepción de los procesos educativos a nivel universitario, estableciendo quizás nuevos modelos de comunicación y además de generar espacios que permitan la formación, que permitan la información, el debate, la reflexión, entre otros, rompiendo en esos procesos, rompiendo las barreras del tradicionalismo que hemos venido practicando. Dentro del lenguaje, el lenguaje 2, el plano de la expresión es importante, ese plano de la expresión. El plano de la expresión es muy importante porque viene dado de una manera así muy particular de la comunicación y tiene como elemento principal la imaginación, que es parte de ese estímulo y también de ese ímpetu de la creación de palabras nuevas que nos da a través de ese texto, de los textos informativos, y que luego van a traer imaginación a su propio discurso. En ese plano de la expresión y de contenido que tiene el lenguaje,
el proceso del pensamiento y que es la organización de las ideas y que el segundo plano de la expresión, ese proceso de pensamiento lingüístico, tiene que estar organizado a través de oraciones, a través de esa gramática, de manera gramatical, de la sintaxis que tiene que estar dentro de ese proceso. Cuando nosotros hablamos del lenguaje 2, que ya vamos hacia el análisis, vamos hacia esa comprensión del lenguaje, del uno, del otro, de ese receptor, de ese emisor, donde ese conjunto de información que está dada a nivel popular y a nivel tradicional y a nivel técnico, entonces esa información se registra, también se documenta y va orientada hacia una formación de contenido que puede darse en respectivos momentos. Por ello, es necesario que esos planos tengan un significado, que es la palabra, darle su significado, y que van dados de manera, eh, de una forma sustanciosa y de una forma gramatical que realmente pueda estar en esos procesos. El plano del lenguaje es una forma o como forma es bidimensional. Todas las formas que están ahí dentro de esos planos, tanto de expresión como de contenido, debemos tomar en cuenta conceptos, debemos tomar en cuenta significados y que constituyen una manera de poder tener esa superficie dentro de esos dos planos, tanto de expresión como en ese plano de contenido, que uno lo ve de una forma, uno lo ve uno bajo y el otro lo ve o alto y el otro lo ve de una forma ancha por la representación gráfica de mucho discurso y de muchos elementos que se hacen presentes y que están en la realidad y está dentro de esta realidad presente. Ya sea, vamos a hacer un análisis de un objeto, o vamos a hacer análisis de un texto informativo, o vamos a hacer análisis de una situación determinada, de una realidad, de una forma gráfica que responde a una manera de ubicar los elementos que están en ese espacio y hacemos análisis. Entonces, eso nos permite crecer como profesionales. Para eso, por eso, el lenguaje 2 es análisis de contenido. Está dado en ese análisis de interpretación, pero también está en el debate, también está en la reflexión, en la argumentación que está presente en ese proceso formativo como profesional. Para dar respuesta a estos procesos de discurso, a estos procesos lingüísticos, podemos darle o hacer un mapa mental equivalente a todo lo que vamos a expresar, a todo lo que vamos a decir o vamos a escribir, a lo que vamos a expresar con la palabra, con el habla, pero también a lo que vamos a escribir, a lo que vamos a hacer, a lo que está dentro de esa expresión. Ese análisis de expresión corporal o quizás ese análisis de esa expresión que pudiera darse de un tema determinado, entonces viene siendo la materialización o la representación de esa idea mediante el uso de recursos
Y ese recurso más importante es el habla, la escritura o el lenguaje corporal. Cuando se habla de esa expresión, ese plano, pudiéramos hablar entonces de que el dibujo puede ser una manera de expresión, ¿sí? Pero también pudiéramos hablar en que una forma de expresión son los gestos, pero también pudiéramos hablar en el campo narrativo cómo podemos expresar o cómo podemos hacer en este plano por medio del discurso una manera objetiva de hacer del lenguaje un proceso que pudiera estar dado en un plano del discurso que sea lógico, que tenga epistemología, que tenga conocimiento, ¿sí? Que tenga, que sea ontológico, que trabaje ahí la parte de la persona, el ser. Es evidente que el derecho de poder expresar lo que podemos estar haciendo dentro de una temática de estudio, entonces saber por qué suceden las cosas y por qué están dadas dentro de los planos del lenguaje. Dentro de esos planos del lenguaje también tenemos la parte fonológica, tenemos lo gramatical y el semántico, porque la lengua en sí misma, independientemente, puede producir demasiado o un determinado mensaje. Y ese mensaje en estos campos universitarios, en estos campos de formación, en este nivel que ustedes están, podemos verlos como unas unidades que se organizan en un sistema lingüístico. Y ahí estamos expresando el fonético, lo morfosintáctico, gramatical y el léxico que es lo semántico. Eh, Ahí tenemos entonces tipos de lenguaje. Entonces ya hemos hablado que tenemos el lenguaje oral, que tenemos el no verbal, que tenemos el natural y que la teoría o que pudiéramos hablar en que el lenguaje tiene un significado que es el concepto, que es la idea o referente mental que deseamos transmitir mediante el lenguaje, mientras que pudiéramos hablar de un significante, ¿sí? Pudiéramos hablar de un significante que es la forma en que se hace el lenguaje. Entonces, el significado es el contenido y el significante es la forma. Tenemos etapas, tenemos etapas del lenguaje. Entonces, en esas etapas del lenguaje, que es la prelingüística, es la primera etapa del lenguaje, la prelingüística, pero también tenemos la etapa de combinación de palabras, y luego tenemos una etapa de desarrollo del lenguaje avanzado, pero también se nos puede aparecer dentro de ese lenguaje trastornos. También pueden aparecer trastornos. En el caso tú, en esto que estás haciendo educación, entonces tiene trastornos del lenguaje expresivo, pero también tiene trastornos del lenguaje receptivo, trastornos mixtos del lenguaje. Y entonces es cuando debemos observar nosotros como docentes qué tipo de trastornos puede tener el niño o la niña y para enviarlos a una terapia de habla. Pero lo más importante es en la familia esa etapa prelingüística, que observen realmente esa etapa prelingüística.
En estos campos universitarios, en la formación, puede aparecer trastornos del lenguaje, los cuales pueden ser tratados y canalizarlos de manera en que los símbolos o el significante es arbitrario respecto al significado, con el cual puede estar dado a través de los símbolos. Diferencia de los signos, nunca son todo arbitrarios, dado que siempre hay algo de natural en el vínculo entre el significante y el significado. Entonces, los signos de la comunicación tienen común empleo dentro del proceso de formación tanto del lenguaje. Entonces, mira, Jennifer, yo te pregunto, ¿cómo podemos nosotros ver la realidad del lenguaje en el campo universitario? ¿Cómo podemos ver de que ese tradicionalismo que hemos tenido a través del lenguaje, eh, bueno, deja de ser tradicional y pasa a ser o a generar espacios de formación, de información, de debate, de reflexión? Cuénteme, Jenny. No sé cómo explicarle, no sé No, cómo sí, decirle. no, dígalo a tu manera. Estamos hablando de esa expresión natural, de ese lenguaje informativo que yo te estoy dando, ¿sí? Un lenguaje informativo, pero que tú vas grabando y vas dándole a esas ideas mentales, a esa organización de pensamiento y puedes hacer un conocimiento nuevo, un discurso nuevo a través de tus palabras, del habla. Cuénteme. Bueno, yo digo que la manera de poder mejorar el habla y el lenguaje es investigando, ¿no? Buscando palabras que uno no conoce, el significado para poder saber qué significan. Y así puedes ir arreglando también el lenguaje y poderse comunicar con los demás. ¿Qué más me dice? A ver. Bueno, al principio lo que usted decía sobre la tecnología, este, es muy cierto, porque ahorita pues como está tan avanzado la tecnología, podemos comunicarnos con personas desde otros países lejanos Ujú. y pues cada día vemos que va avanzando mucho más. O sea, yo estoy aquí y la otra persona, un familiar, está en otro lado del país y lo puedo hasta ver. O sea, es algo que cada día pues va avanzando y pues nos ayuda a estar en comunicación con las demás personas. Así es. Entonces, es importantísimo. Entonces, esto va ayudando a darnos fuerza y a compartir en que el lenguaje pueda tener un sentido. Mira que los signos importantes del lenguaje, el empleo de esos elementos con los que intentamos representar la realidad a través de la palabra oral o escrita, el habla. La presencia de poder decir lo que sentimos, lo que queremos, todo ese conjunto de acciones que hace el ser humano, que el lenguaje tiene como característica en que es propio del ser humano, es universal.